Y vamos a iniciar con la sesión 5 de Mateo 24, el futuro en el pasado. Vamos a compartir pantalla. Bien, tenemos acá Mateo 24, el futuro en el pasado, parte 5. El objetivo de esta sesión es comprender la persecución contra los cristianos profetizada por Jesús y cómo el evangelio fue predicado a todo el mundo en tiempos de los apóstoles, ya que normalmente en los círculos evangélicos se habla de una persecución sobre los cristianos en los postreros días, y aquí en esta sesión vamos a comprender cuál era esa persecución a la cual Jesús hacía alusión. Igualmente vamos a entender cómo es que el evangelio se predicó en todo el mundo antes del año 70, como hemos estado hablando en todas las sesiones, según el pensamiento de Jesús, las palabras de Jesús. Todo esto iba a acontecer antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Recordemos, Jesús ha dicho, veis estos edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Vienen los discípulos y le preguntan, Señor, ¿qué señales habrán cuando estas cosas hayan de suceder y la señal de tu venida y cuándo será tu venida? Entonces, todo esto se tiene que cumplir antes de la destrucción del templo de Jerusalén, porque son señales anteriores a este evento que Jesús ha mencionado y de su venida. Entonces, es partiendo desde ese punto que nosotros debemos analizar en esta sesión cuál es la persecución sobre la cual Jesús estaba hablando o profetizando y cómo es que el evangelio sí se había cumplido ya en el tiempo antes de la destrucción del templo. Asimismo, como Jesús lo había anunciado, no acabaréis de recorrer igual todas las ciudades de Jerusalén cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces vamos a hablar ahora sobre la señal de persecución y la predicación en todo el mundo. Vamos a tomar los textos que tenemos por base. Mateo 24, versículo 9 al versículo 14, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero que notemos algo importante, de que dice, será predicado el evangelio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, una vez predicado el evangelio en todas las naciones, tiene que acontecer el fin. Y dice, igualmente las expresiones de Jesús siguen siendo dirigidas a sus discípulos, porque como hemos mencionado, según Marcos capítulo 13, versículo 3, que es paralelo de Mateo 24 y Lucas capítulo 21, son los discípulos quienes se le han acercado a Jesús a hacerle este cuestionamiento sobre cuándo iba a acontecer la destrucción del templo. Y dice que se le acercaron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés a preguntarle. Por eso es que vemos que Jesús en estas mismas expresiones le dice, entonces os entregarán, porque se está refiriendo a los apóstoles. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros. Entonces, esto lo vamos a estar analizando en los textos paralelos. Marcos capítulo 13, el versículo 9 al 10 dice, pero mirad por vosotros mismos. ¿A quiénes se está refiriendo? A los discípulos que se le han acercado. ¿Quiénes son? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Vuelve a repetir, antes de que todo esto pase, es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Igualmente dice que lo llevarán
delante de reyes y gobernadores. Podemos recordar el propósito con el cual Jesús llamó a Pablo, que cuando le dice a Ananías que vaya y ore por él, Ananías se opone, pero el Señor le dice que lo está llamando para que vaya a presentarse delante de reyes y gobernantes. Igualmente tenemos Lucas 21, 12 al 13. Dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Entonces, todo esto incluso, que lo llevaran a las sinagogas, que lo llevaran a las cárceles, que lo llevaran delante de gobernadores, era importante para que ellos pudieran dar testimonio o pudieran esparcir el evangelio. Ahora, veamos el análisis. Los judíos siempre fueron los antagonistas de los cristianos. Esto es importante notarlo, ya que vemos que el judaísmo siempre fue enemigo del cristianismo en el siglo I. Vemos que son los mismos judíos quienes se oponen a Jesucristo y lo entregan a muerte a Poncio Pilato. Igualmente son los mismos judíos quienes se levantan contra los cristianos, que incluso vamos a encontrar a Pablo recogiendo cartas para que se le permita perseguir a los cristianos y darles muerte. Tenemos la muerte de Esteban, incluso en todo ese trayecto. No es como que ahora ascendió Jesús y el día de mañana mataron a Esteban, sino que ahí hay un transcurso de años en los cuales se había estado persiguiendo a los cristianos. Los cristianos habían estado dando testimonio sobre Jesucristo y que el reino de los cielos ya se acercaba. Entonces, los judíos siempre fueron los antagonistas de los cristianos, los enemigos de los cristianos. Eso lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Tenemos, por ejemplo, Hechos capítulo 17, versículo 7. Todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Aquí vemos a los judíos acusando a los judíos, entregándolos a la cárcel, entregándolos a los gobernadores, porque estos están proclamando a otro rey que era Jesús. Entonces, son los judíos mismos quienes los entregan a estas personas, que incluso los versículos que hemos tomado dice que seréis aborrecidos por toda la gente. Aquí la palabra griega por toda la gente es hablando de los gentiles. Entonces, incluso esto nos lleva a entender por qué el emperador Nerón empezó a perseguir a los cristianos cuando los culpó del incendio de Roma, y toda la gente empezó a aborrecer a los cristianos. Pero incluso vemos que son los judíos parte quienes incitan que toda la gente o los gentiles aborrezcan a los cristianos, porque ellos los entregaban, en este caso poniéndolos como enemigos del César. Dice, todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Es la misma acusación que le hacen a Pilato, que si entonces no crucifica a Jesús, entonces es enemigo del César, porque ellos solamente tienen un rey que es el César. Entonces, Hechos capítulo 18, versículo 12 también dice, siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron contra Pablo y le llevaron al tribunal. Una vez más, los judíos contra Pablo, o sea, los judíos contra los cristianos. Hechos 21:11 dice, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Una vez le entregarán en manos de los gentiles, seréis aborrecidos por toda la gente. ¿Quiénes son la causa de esto? Principal, los judíos. Luego tenemos Hechos capítulo 24, versículo 1. Descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Vemos que descendió incluso el sumo sacerdote Ananías. Todos estaban conspirando contra el evangelio que proclamaba Pablo. Hechos capítulo 25, versículo 1 al 2 dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Dice, y los más influyentes de los judíos se presentaron contra Pablo.
Los que azotarían a los cristianos son la misma generación perversa que hemos identificado anteriormente. Hemos hablado que Jesús dijo, y todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús mismo acusaba a los judíos de esa generación perversa. La generación perversa demanda una señal. Entonces, cuando analizamos todo esto, incluso Jesús dijo, no pasará esta generación sin que antes todo esto acontezca, y que todo esto sería demandado de la mano de esa generación. Entonces, cuando vemos esto, los que azotarían a los cristianos sería esa misma generación perversa. Incluso tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 5, versículo 40, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y conocemos el cuadro de esto, de que los discípulos, al contrario, se sintieron alegres de haber padecido, estar sufriendo los mismos padecimientos de Jesucristo. Entonces, son los judíos quienes los azotarían. Por eso Jesús había mencionado que serían aborrecidos y que se entregarían, el Padre entregaría al Hijo, el Hijo al Padre, porque los judíos llegaron a sentir una traición a su religión, incluso contra Jesús. Vemos que ellos sentían que estaba pervirtiendo las costumbres de ellos, y en este caso los padres, al sentirse ofendidos que sus hijos habían renunciado, apostatado a su fe judaica y se habían ido tras un tal Jesús, entonces ellos mismos los entregarían. Los hijos igualmente con los padres que se habían decidido seguir a un tal Jesús, entonces también los entregarían. Se entregarían los unos a los otros. Por eso podemos comprender las palabras de Jesús, que él sería causa de división, sería causa de espada, el hijo contra el padre contra el hijo, o sea, porque por causa de la creencia en él como el Mesías, como el Cristo, entonces habría división en la familia. Igualmente, la expresión más el que persevere hasta el fin, este será salvo, suele descontextualizarse muchas veces en los círculos evangélicos para hablar sobre la seguridad de la salvación, temas concernientes a la salvación. Algunos dicen que si entonces alguien no persevera hasta el fin es porque no era salvo o perdió la salvación, y el que persevera hasta el fin sí sería salvo. Pero este versículo no está hablando para nada, no está apoyando ni una doctrina arminiana, ni tampoco una doctrina calvinista, ni tampoco una doctrina wesleyana. Estas expresiones deben de comprenderse en su propio contexto en el cual fueron anunciados. Entonces no se debe descontextualizar la frase, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero dado, como hemos mencionado, dado lo anterior de las persecuciones, se debe comprender en este mismo contexto las persecuciones. Estas persecuciones traerían desánimos a los discípulos para desempeñar su labor evangelizadora. Muchos cristianos, al verse perseguidos por sus propios compatriotas, no iban a querer seguir anunciando el evangelio por causa de salvar su vida. Si la vida de ellos estaba en riesgo, no iban a tener la valentía, muchos, de decidir entregarla o morir por causa de su fe. Aquí es donde nosotros podemos comprender las expresiones de Jesús cuando él mencionaba y él decía que el que ama a padre o madre más que a él no es digno de él, porque el que quiera salvar su vida entonces la perderá, y el que la pierda por causa de él entonces encontraría la vida. Porque entonces, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sería más que todo una expresión de que a pesar de las persecuciones, algunos deberían de mantenerse predicando, no avergonzarse de Jesucristo, no renunciar a Jesucristo. Esto incluso lo vemos en el desarrollo de la carta de Hebreos, de que muchos están apostatando, volviéndose a las prácticas del pacto antiguo, habiendo ya gustado el nuevo pacto, habiendo ya gustado el Espíritu Santo. Algunos estaban apostatando de la fe, que incluso el escritor de Hebreos va a mencionar que para ellos ya no queda ningún sacrificio, sino una condenación. ¿Cuál condenación? Tampoco está hablando de condenación del infierno, sino la condenación de la destrucción que Jesús ha anunciado en Mateo 24. Entonces muchos iban a desanimarse, iban a dejar de proclamar el evangelio, anunciar el evangelio, y se iban a echar atrás. Entonces
pero incluso aquellos que perseveraran hasta el fin, o sea, aquellos que se mantuvieran predicando, algunos iban a morir, pero iban a encontrar la vida al morir por causa de Jesús, y otros igualmente al estar al tanto serían librados de esa persecución, esa tribulación que iba a venir sobre ellos. En cambio, el escritor de Hebreos dice que les esperaba la misma condenación, iban a sufrir esa misma condenación, porque Dios estaba presto, Él es el que venga. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Por qué el escritor de Hebreos está hablando de venganza? Pues porque los judíos están persiguiendo a los cristianos y era el Señor quien iba a juzgar al pueblo. El Señor juzgará a su pueblo, recalca el escritor de Hebreos. Entonces, aquellos que retrocedieran, se volvieran a las prácticas antiguas del antiguo pacto, entonces al encontrarse en la fiesta, que fue cuando a ellos les llegó en la celebración del antiguo pacto, igualmente fue a ellos cuando les llegó la destrucción a Jerusalén, que es lo que vamos a estar tratando en las sesiones anteriores, pero ahorita no es necesario resaltar eso. Entonces, los que retrocedieran se iban a ver involucrados en esa misma destrucción y por ese motivo no iban a ser salvos. No está hablando entonces la expresión más el que persevera hasta el fin, este será salvo. No está hablando en términos soteriológicos como el cristianismo lo entiende ahora. No está ni avalando el arminianismo, ni el calvinismo, ni el wesleyanismo, sino que simple y sencillamente se debe comprender en este contexto. Ahora, es acá donde se comprenden expresiones como según Marcos 8:38 y Lucas 9:26, donde dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, vuelve a acusar a esa generación y adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, estamos hablando de que el evento que Jesús ha anunciado en Mateo 24, le han preguntado qué señales habrán antes de que estas cosas sucedan, o sea, la destrucción del templo y de tu venida. Entonces, la destrucción del templo, juntamente con la destrucción del templo, es la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que dice que en aquel día, entonces, también el Hijo del Hombre se avergonzaría de ellos cuando él viniera en gloria. Esto es, también recibirían la misma paga de la generación adúltera y pecadora. Ahora, muchos igualmente, acá se comprende la expresión de muchos tropezarán por lo mismo. Algunos iban a encontrar tropiezo en su caminar para predicar o se avergonzarían del evangelio de Jesucristo por causa de las persecuciones. O sea, muchos tropezarán. Incluso muchos de los escogidos, como hemos analizado, iban a ser engañados por los falsos cristos que hemos presentado en las sesiones anteriores. Dice también las expresiones de Mateo 24:13, el amor de muchos se enfriará. Algunos porque se multiplicó la maldad contra ellos, entonces ya no querían nada, ya no querían anunciar la destrucción, y por eso es que hay dudas, nacen igual algunas incertidumbres de algunas personas que las comprendemos por la carta de Pedro, donde menciona que dónde está su advenimiento. O sea, algunos estaban tan desesperados porque viniera el juicio contra los demás, pero Pedro explica que el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que tiene misericordia para que todos corran al arrepentimiento. O sea, para que los que aún no se habían convertido también pudieran correr al arrepentimiento. Por eso es que se le estaba dando un tiempo, una pausa. Para el tiempo de Pedro, que se escribe la carta, todavía no ha sido la destrucción de Jerusalén. No es como algunos doctores están diciendo muchas veces que Pedro se desesperó al ver que Jesús no había venido y que entonces empezaron a ver la venida del Hijo del Hombre a largo plazo y que se estaban preparando para anunciarla miles de años después porque vieron que Jesús, la profecía no se había cumplido. No, Pedro está hablando sobre el mismo evento. Si han pasado muchos años, por eso es que en Lucas capítulo 21 se les pide paciencia, que tengan paciencia. Incluso dice que cuando todo eso pase, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. O sea, había pasado mucho tiempo y algunos estaban desesperados porque llegara la
destrucción. Pero Pedro dice, tranquilo, si Dios todavía, si Jesucristo no ha sentenciado a esta generación todavía, es porque es paciente y quiere que todos corran al arrepentimiento. O sea, no quería que todos los judíos murieran. Tampoco era un desprecio contra los judíos que Jesús tenía, sino que era por amor que él los estaba llamando a creer en él para que cuando llegara la destrucción que era inminente, entonces ellos pudieran ser libres. Luego, igualmente, perseverar hasta el fin es una forma diferente de decir, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará, según Mateo 10:38 y el 10:22. Entonces, quien no perseverara tendría el mismo destino de los judíos, la generación perversa. Las persecuciones y ser entregados a los gobernadores serían necesarias para predicar el evangelio a todo el mundo, como hemos dicho. Dice el Mateo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, una vez predicado el evangelio, vendría el fin. Tenemos acá la palabra griega traducida como mundo, acá es oikumene, lo cual significa tierra habitada. Hay un problema con nuestras traducciones al español, que cuando nosotros incluso leemos el mundo o leemos tierra, creemos, lo entendemos en términos como nosotros lo entendemos con el planeta, el globo terráqueo que nosotros conocemos. Pero en el griego hay diferentes palabras para hacer alusión a la tierra, y cada una de estas palabras tiene un uso diferente. G es cuando se está hablando específicamente de un país. Por ejemplo, dice sobre toda la tierra, pero no está hablando del planeta Tierra, sino de la tierra de un país determinado. Oikumene es una referencia a toda la tierra habitada, a una referencia a las tierras dominadas por el Imperio Romano. Están asustando, cayó un libro. Entonces, oikumene mencionaba, normalmente es una referencia al Imperio Romano. Ya vamos a ver unos ejemplos. Y cosmo sí es una referencia hablando de la creación, incluso más allá del Imperio Romano. Entonces, que es una referencia al país, incluso en Apocalipsis dice, y toda la tierra, y en realidad está haciendo referencia a la tierra de Israel, la tierra de Jerusalén, y no al planeta Tierra. Oikumene, entonces, es una referencia muchas veces a las tierras dominadas por el Imperio Romano. Igualmente, cosmos es una referencia a la creación en sí, que puede ser más allá del Imperio Romano todavía. Igualmente, tenemos aquí algunos versículos. Lucas 21:1 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Aquí la palabra es oikumene, dice todo el mundo. ¿Cómo podemos entender esto? Si el edicto lo promulgó el edicto Augusto César, ¿cómo lo podemos entender si el César no gobernaba todo el mundo? Ni siquiera tenía la idea de la existencia de El Salvador, no tenía la idea de la existencia de Honduras, no tenía la idea de la existencia de Guatemala, no tenía la idea de la existencia de Chile o países que nosotros conocemos ahora en día. El Imperio Romano no dominaba esta parte de la tierra, entonces es imposible que convocara o hiciera un edicto para convocar a gente de este mundo. La respuesta es que la palabra griega aquí es oikumene, toda la tierra habitada, o sea, todo el dominio romano. Luego tenemos también Hechos capítulo 11, versículo 28, y levantándose uno de ellos, llamando Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Aquí la tradujeron bien, oikumene, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Y esta hambruna o esta hambre se desarrolló en todo el Imperio Romano, como hemos anunciado en las señales de hambres, que habrían hambres. Y mencionábamos las hambres, ya se cumplieron, también una señal cumplida. Entonces, luego tenemos
Hechos 17:6, estos que trastornan el mundo entero han venido acá. La respuesta a esto es, o la pregunta a esto, ¿en qué momento Pablo llegó a predicar al Salvador? ¿En qué momento Pablo llegó a predicar a América? ¿En qué momento llegaron a predicar a estos lugares? La respuesta es, no llegaron. Simple y sencillamente la palabra mundo es la palabra oikumene, y dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Este versículo incluso nos da a entender que ya habían estado en todo el mundo, lo que ellos entendían por mundo. Hechos 19:2 también dice, la gran diosa Diana, la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando nosotros analizamos quién era Diana o quién era Artemisa, nos damos cuenta que Diana era una deidad exclusiva del Imperio Romano, no del mundo entero, como nosotros lo entendemos ahora, el mundo entero, sino del mundo del Imperio Romano, el mundo dominado por el Imperio Romano, la tierra habitada. Diana era una deidad exclusiva del Imperio Romano, entonces no era adorada en el mundo como nosotros lo entendemos ahora en día, pero sí era adorada en el mundo entero al cual en el Nuevo Testamento se hace referencia. La afirmación del cumplimiento de esta profecía es hecha por los mismos apóstoles, o sea, son los mismos apóstoles quienes afirman de que el evangelio ya se había predicado en todo el mundo, y esto es antes de la destrucción de Jerusalén. Jerusalén es destruida antes, en el año 70. Algunos apóstoles incluso mueren antes del año 70. Entonces, sus cartas son escritas antes de la destrucción del templo. Entonces, antes de que la destrucción del templo, a lo que Jesús ha hecho referencia, la predicación en todo el mundo ya se ha efectuado. Tenemos Colosenses 1:6, donde el versículo 5 ha dicho, por la palabra del evangelio. Esto es el evangelio que Jesús dijo, es necesario que el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones antes de que todo eso aconteciera. Por la palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pero dice todo el mundo. Lo curioso es que acá sí se utiliza la palabra cosmos, o sea, que incluso se ha expandido más allá del Imperio Romano. Dijo Jesús que todo eso sería predicado, el evangelio sería predicado oikumene, o sea, en todo lo habitado. Pero incluso la predicación se ha extendido más allá e incluso se habla de que se ha predicado en toda la creación. Colosenses 1:23 dice, la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Romanos 1:8 igualmente dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, el Nuevo Testamento en el Evangelio dice que sería predicado el Evangelio de todo el mundo. El mismo Nuevo Testamento afirma de que el Evangelio ya se había predicado en todo el mundo. Esto es antes del año 70. Primera de Pedro 5:9 dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. Bueno, Hechos 24:5 dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Primera de Tesalonicenses 1:8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Esto sería, como mencionó el Evangelio de Mateo 24:14, para dar testimonio a todas las naciones. Entonces, conforme al Nuevo Testamento, ya el Evangelio estaba predicado por todas las naciones, por todo el mundo se había predicado ya el Evangelio. Esto es porque son expresiones, como mencionábamos, lo de las persecuciones. La gente contemporánea a nosotros considera que es una persecución futura que se va a levantar, pero en realidad a nosotros nadie nos está persiguiendo por ser cristianos.
Al contrario, usted le dice a alguien que se ha convertido a Cristo, como decimos ahora en día, que usted se ha entregado a Cristo, la gente, en lugar de perseguirlo, la gente le aplaude, la gente se alegra por usted porque ha recibido a Cristo o ha reconocido a Cristo. Nadie lo persigue por ser cristiano, salvo en algunos países que no tienen libertad de culto, pero mundialmente nadie está persiguiendo a nadie. Si iban a perseguir de una nación a otra, de un país a otro, de una ciudad a otro, serían a los discípulos. Por eso encontramos incluso a Pablo recogiendo cartas para que se le diera permiso de perseguir a los cristianos en diferentes ciudades. Y vemos incluso en el Nuevo Testamento cómo en las diferentes ciudades son los judíos quienes están persiguiendo a Pablo. Entiéndase judíos en términos religiosos como nosotros lo entendemos ahora, el judaísmo, aunque ellos no tenían ese título de judaísmo en el tiempo de Jesús, pero lo tenemos ahora en día para una mejor comprensión de religión, diferencia de religión entre judaísmo y cristianismo. Mencionamos el judaísmo o los judíos. Entonces, son ellos quienes aparecen persiguiendo a los cristianos en ese entorno, de una ciudad a otra. Incluso Jesús mismo les ha dicho a quienes perseguiréis y mataréis en vuestras sinagogas, echaréis de vuestras sinagogas, y como los cristianos incluso eran expulsados por causa de su fe. A usted y a mí nadie nos está persiguiendo por causa de nuestra fe. Entonces, porque es Jesús a esa persecución que se estaba refiriendo, persecución de los discípulos, de sus discípulos. Incluso no está hablando Jesús de una predicación mundial para nuestro tiempo, porque la gente dice, el evangelio ahora en día ya se predica en las redes sociales, se predica en Facebook, se predica en la tele, se predica en la televisión, se predica en la radio, se predica en Instagram, se predica donde sea, en el periódico, libros, toda clase de predicación hay por todo el mundo. Y entonces la gente ahora en día dice, Cristo ya está a las puertas, porque ya el evangelio se predicó por todo el mundo, pero no se estaba refiriendo a nuestro mundo, sino al mundo de ellos. Entonces, por eso vamos en el desarrollo de las próximas sesiones, cómo es que el Hijo del Hombre sí vino en gloria en el tiempo de sus contemporáneos, tal como él dijo, y no pasará esta generación antes de que venga el Hijo del Hombre. En el próximo desarrollo de las próximas sesiones vamos a estar viendo cómo Jesús sí cumplió sus palabras tal cual él las dijo, y no como muchos dicen que Jesús se equivocó. No, Jesús fue claro al decir que él vendría en esa generación. Ahora, Eusebio en su libro Historia Eclesiástica nos dice que para el tiempo de los apóstoles ya se había predicado el evangelio en todo el mundo. Esto es en su libro la Historia Eclesiástica de Eusebio Cesarea, y tiene las referencias ahí donde lo pueden encontrar. Podemos permítame, se me cayó, creo que fue el internet o algo por el estilo. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Bien, continuamos. Entonces, mencionaba, podemos decir que la señal de persecuciones a los cristianos es una profecía cumplida en esa generación. También podemos decir que la señal del evangelio predicado en todo el mundo es una profecía cumplida en esa generación. No para nuestra generación, no para nuestro tiempo, sino para esa generación. Y dice, al ser predicado el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y vamos a estar analizando cómo es que vino el fin, de que en la sesión 1 hablábamos
de qué fin se esperaba. Y los discípulos son claros en decir el fin del siglo, que a veces lamentablemente nuestras traducciones lo traducen como el fin del mundo, y no es la palabra mundo, aion, como lo hemos mencionado, sino el fin del siglo. Y mencionábamos a qué se referían ellos como el siglo presente, el siglo venidero, y la Biblia no habla del fin del mundo como nosotros lo entendemos ahora. Y si en caso el mundo se llegase a acabar un día, no es por causa de profecía bíblica, porque la Biblia no habla del fin del mundo. La gente está esperando que el mundo agarre fuego, que las estrellas reboten contra la tierra. La Biblia no habla sobre eso. Bibliografía consultada. Tenemos acá el libro de Leopoldo Orellana nuevamente, el Apocalipsis de los judíos. También hemos consultado la escatología de Jesús de R.C. Sproul, y hemos consultado la venida del Hijo del Hombre en las nubes de Gilberto Miguel Rufat. Ha sido la bibliografía que hemos utilizado. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, le hacemos la invitación que pueda suscribirse, pueda seguirnos para más contenido. Nuestro canal Mordisco Bíblico, Teología, Ciencias Bíblicas, Exégesis. Gracias por su atención y nos puede dejar su opinión en los comentarios para un mejor aporte. Si algún dato se nos pasó por alto, nosotros podemos tomar en consideración sus comentarios y así poder tratar de desarrollar un mejor trabajo. Bien, eso ha sido la transmisión del día de ahora, el tema del día de ahora. Vamos a saludar a las personas que estuvieron conectándose. Saludamos a nuestro hermano Benjamín Escalante, profesor de Casa de Estudio Reino de Dios. Dice, bendiciones, aquí estamos siguiendo la clase. También recordarles que ya tenemos el segundo tomo del libro del profesor Benjamín Escalante. Dice, permítame, es tomo 2, la nueva Torá, el camino de Yeshua. Hemos estado, la vez pasada presentábamos el tomo 1 y ya tenemos el tomo 2 disponibles en Amazon. Ustedes los pueden encontrar así de esta manera. Se llama el tomo 1, una introducción a la Torá del Mesías, y el tomo 2, la nueva Torá, el camino de Yeshua. Así que puede adquirirlos usted en Amazon.